Mi nombre es Jesús Medina Sáenz, soy fotoperiodista venezolano. Por mucho tiempo trabajé en las calles de Venezuela reportando la situación que vivían los ciudadanos, los hospitales, cómo estaban en deterioro. Estuve denunciando la corrupción a los narcotraficantes, a los traficantes, a los que hacían tráfico de personas. Muchísimos casos muy difíciles que periodistas y comunicadores sociales en Venezuela no se atrevían por el temor a su integridad física, mental, y de ellos y de su familia. No fue fácil enfrentarme a un monstruo siendo un mortal yo. Yo creo que eran los monstruos más peligrosos de América. Todavía lo siguen siendo los que quedan. Pero Jesús Medina fue un muchacho de las calles. Fui niño de la calle. Yo cuando era niño viví en la calle. Me fui superando poco a poco. Estaba muchísimas veces detenido, he conocido muchos penales, muchos centros de detención. Hay gente buena y gente mala, he conocido lo bueno, he conocido lo malo, pero siempre por informar, siempre por decir la verdad. Jesús Medina nunca se cayó, nunca pudieron torcerme el brazo y seguí informando. Muchos estaban preocupados porque ya en una oportunidad me habían secuestrado por 4 días y que había aparecido desnudo, torturado y golpeado en una principal vía que conecta al estado Vargas con Caracas, que ya en una oportunidad me habían secuestrado por 4 días. Las personas hablan del helicoide porque el SEBIN base helicoide. SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es la policía política venezolana. El SEBIN en el helicoide hace más ruido porque la cantidad de presos que están ahí es civiles y hay más acceso. Pero yo te puedo asegurar que Ramo Verde es la cárcel más dura de todo el país. No hay comunicación por completo, las torturas son fuertes. Ahí en Ramo Verde están los que son declarados un peligro para la seguridad de la nación. Yo fui declarado un peligro para la seguridad de la nación venezolana, no sé por qué, solo porque informaba. Al llegar yo al Ramo Verde, después de las torturas que me hizo el SEBIN, de los golpes que me dio el SEBIN, que las torturas mías son visibles, en la entrada se paró un capitán, una persona de color alto, como para intentar intimidarme. Yo chiquitico, me dice, ¿por qué estás aquí? Yo no sé. Me iba a golpear, yo le dije, hazlo, ya yo no tengo nada que perder, ya yo perdí todo. En ese momento él se dio cuenta, me pasaron para el Tigrito, que es una celda de 2x2, junto con 5 personas más que estaban ahí, y empezó la travesía. Mandé la primera carta al país para que supieran que estaba bien, que me tenían ahí en Ramo Verde, porque para la nación venezolana yo estaba desaparecido todavía. Muchos estaban preocupados porque ya en una oportunidad me habían secuestrado por 4 días y que había aparecido desnudo, torturado y golpeado en una principal vía que conecta al estado Vargas con Caracas. Cuando yo mando la primera carta fue por ayuda de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que gracias a Dios muchos son conscientes, porque no hay que decir que todos son torturadores. Me seguían en las redes sociales y deposité mi confianza en él. La primera carta que le mandé a la nación fue decir, levanten la frente, yo voy a seguir luchando. Sé que al tercer día dejaré de ser noticia, pero seguiré luchando por mi nación. Y le puse que viva Venezuela libre. En una oportunidad me intentaron secuestrar, en otra me secuestraron. 4 días secuestrados, me torturaron. Tengo cicatrices por todo el cuerpo, 2 costillas fracturadas. Me inventaron, hicieron campañas de descrédito en las redes sociales. Mi familia tuvo que abandonar, toda mi familia tuvo que abandonar el país. ¿Cuántas cosas no me han hecho en Venezuela? Pero yo sigo aquí de pie y con la frente en alto. Y como se lo decía a una compañera periodista antes de esta entrevista, hay que levantar la frente. Si tú no te arriesgas, no ganas ni pierdes. A veces les comento a algunos compañeros que se estrenó un documental en estos días aquí en Colombia de Oscar Pérez. Se los comento, creo que se lo está comentando a ti también. Estaba Neomar Lander en una avenida principal en Caracas que se llama la Avenida Libertador. Un mural enorme de Neomar Lander, que él murió en las protestas. Del otro lado estaba Oscar Pérez, que murió luchando por la nación. Y en el medio el mural enorme que quedaba era el mío. Y soy el único que queda vivo. No es por ser una víctima, no es por tirármela de víctima, ni dar lástima, sino que le doy gracias a Dios y gracias a todos esos ciudadanos, al pueblo, que logró que a mí no me asesinaran, porque a mí me iban a asesinar. Dentro de Ramo Verde los días eran muy difíciles porque te levantaban a las 5 de la mañana con un conteo y si no te parabas, bueno,
los custodios te agredían. Llegaba la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN a hacer requisas. Lo poco que tú podías tener dentro de la cárcel te lo rompían a propósito, te pegaban corriente con taser. Vi cómo a compañeros los torturaron. Está la causa de Vandrés Figueroa, que son unos militares que se alzaron. Hay un compañero que le decíamos Don Ramón que le fracturaron las costillas. Y nos arrodillaban, nos pegaban la frente contra los muros. Nos daban golpes como unos sádicos, porque esa es la palabra, sadismo. Hay unos funcionarios que no se prestaban para eso, pero hay otros que sí. Y lamentablemente los custodios dentro del penal también eran torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN cuando llegaban. Los mismos directores del penal también eran sometidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. O sea que no era solo a los presos políticos los que estamos recluidos ahí. A nuestros familiares, como las requisas normales a nivel con los estándares internacionales la hacían, pero ellos cedían. Un hombre no puede requisar a una mujer, no puede estar dentro de la requisa de una mujer para ver si va a introducir algo o no dentro de un penal. Tiene que ser femenina. Se metían hombres en la requisa. Cuando salían los familiares otra vez los revisaban. Yo creo que uno de los pocos que fue más revisado, que la celda fue requisada en todo el penal fue a mí porque yo era el comunicador. Salían algún tipo de informaciones que yo colaba cartas a la opinión pública y siempre me requisaban, buscaban para ver si yo tenía algún tipo de teléfono y no lograron encontrarme nada. Logré pasar unas cámaras ocultas al penal y con eso pude demostrarle al país que no me iba a rendir estando preso. Pude agarrar algunos testimonios de algunas personas vinculadas en los asesinatos de algunos protestantes, como la de Geraldine Moreno, una joven que murió en el 2014 por unas protestas. Y al guardia que según disparó lo entrevisté a varias de las personas que estaban ahí, que ya ellos sabían que yo ya había pasado esa cámara y ellos querían hablar sus casos. Los días dentro de Ramo Verde hay unas imágenes donde ellos me tomaron las fotos. Yo estaba durmiendo en ese momento en una celda de 2x2. Las imágenes se hicieron virales a nivel mundial. Incluso el mismísimo presidente Donald Trump en su primera gestión como presidente de los Estados Unidos solicitó la liberación mía. El mismo Marco Rubio, cuando era senador, en su primera gestión, solicitó la liberación mía. El Estado venezolano no les paró. Fue la Organización de Naciones Unidas y Human Rights Watch a hablar conmigo, con el que hoy es fiscal general de Venezuela, con la Relavoy, a hablar conmigo para ver cómo se podía llegar a un acuerdo para mi liberación, ya que el estado de salud mío estaba empeorando. Yo dije que yo no iba a salir por medida humanitaria, yo no quería salir por medida humanitaria, yo prefería morir dentro del penal, pero mi orgullo y mi dignidad iba a estar intacta, yo no iba a negociar. En varias oportunidades amenacé al director con suicidarme y lo iba a hacer si ellos no me trasladaban a tribunales. Ya esto era una cuestión de orgullo. Un momento yo le digo después del conteo a los funcionarios, a los custodios, le digo, llame al director, díganle que si no me traslado hoy me quito la vida. Y ellos pensaron que yo estaba jugando, porque yo hablo y la gente piensa que yo juego. Pero lo llama al director, yo tenía un reloj, y yo me saqué una hojilla de aquí del reloj y se lo di, toma, esta es la mitad de una, tengo 10 más en todo el cuerpo. Si ustedes no me trasladan, me voy a quitar la vida. Mídame el pulso. En ese momento el director se puso a temblar, porque le veía la mano temblando, se puso a fumar su cigarro y a hablar conmigo. Me dijo, Jesús, tú eres consciente, tú eres una persona muy razonable. Y sí, pero ya estoy cansado. Si ustedes quieren que yo me suicide, lo voy a hacer, pero ya estoy cansado. Yo estaba en un estado de nutrición muy fuerte. Las imágenes hablan por sí solas. Esas fotos que tomaron, que hicieron público, fue para que los demás comunicadores en todo el país y las personas que están en resistencia, en la disidencia contra el régimen venezolano, era un mensaje para darles miedo, para decir, si a este lo tenemos así, ¿qué pueden esperar ustedes? Lamentablemente para ellos les salió mal porque las fotos fueron muy virales, muy virales. Yo no sabía, yo estaba preso y cuando llegaron los familiares me decían, me contaban. Pero lo más fuerte que viví allá fue los golpes, las torturas, cuando te ponían fusiles en la cabeza. Ver cómo compañeros se lesionaban porque ya estaban mal psicológicamente. Ver familiares que lloraban porque tenían ahí a sus queridos y eran presos injustamente. Vi los cargos más altos a nivel judicial presos ahí conmigo. Hasta jóvenes que no tenían nada que ver con las mujeres, y esto no es mentira y no es exageración. Yo siempre lo digo, Ramo Verde es peor que el del Helicoide. Lo que pasa es que el Helicoide suena más porque es donde están los civiles.
Yo siendo un civil estuve en una cárcel militar, pero lo que peor vi fue ver llegar mujeres que realmente habían sido ultrajadas, que habían sido violadas por los mismos cuerpos de seguridad. Una señora de 60 y pico de años había sido ultrajada, su hija había sido ultrajada. Familiares que a los niños les habían puesto fusiles en la cabeza para poder agarrar a la persona que estaban buscando. Esto no es exageración. Yo soy un testigo potencial y muy directo para la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ellos lo saben. Lo dije siempre, siempre lo digo en todas las entrevistas. El peor error que pudo haber hecho el Estado venezolano fue meter a una persona con el calibre de denuncias que hago yo en la cárcel militar de Ramo Verde, donde me iba a enterar de todos los casos. Personas que tenían años secuestradas ahí, no se sabía la opinión pública. Torturas, violaciones a los derechos humanos. Mujeres que lamentablemente habían tenido que dar su cuerpo para que no les siguieran golpeando. Familiares, mujeres familiares que habían tenido que acostarse con funcionarios para que o a su hermano o a su esposo o a la persona que tenían detenida no les siguieran agrediendo. Entonces, cuando a mí me dicen de derechos humanos o me dicen que no se violan los derechos humanos, mira, para mí, y sigo insistiendo, de todos los penales en Venezuela, Ramo Verde es el peor. No es el SEBIN, el ICOIDE, que está siendo desmantelado. En Ramo Verde es un lugar que es muy difícil el acceso, tanto para medios de comunicación como para los familiares. Es un lugar donde los militares y el Estado venezolano hacen las peores marramucias. Yo vi compañeros, como me hicieron a mí cuando me secuestraron, con los tobillos cortados, como nos cortaban los tobillos, los talones. Compañeros que llegaban que ni se podían parar y los metían en la celda del Tigrito, y la poca comida que uno tenía, que uno se la guardaba aquí entre las piernas para que no lo vieran, se las daba porque tenían días que no comían. Cuando llegaban de otros centros de detención como el de Gesín, hay unos que llegaban con hipotermia. ¿Pero por qué hipotermia si Venezuela es un país cálido? Porque los metían en cavas congeladoras por semanas. Y no es mentira lo que estoy diciendo, es la realidad. Está el mayor Suárez, que era un mayor de la Guardia Nacional, casi que se moría allá adentro. Tuvieron 2 semanas aproximadamente en unas cavas congeladoras donde refrigeran los alimentos. Personas que esposaban una silla 2 semanas, 3 semanas esposados ahí. Se tenían que hacer sus necesidades encima. Personas que ni se podían parar, que les daba miedo, llegaban temblando. Yo al momento de llegar al penal, como todos, yo estaba asustado. Cuando llegaban los custodios me decían, te está pidiendo todo el penal. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? En los términos carcelarios, cuando te dicen que te están pidiendo es porque te van a matar. Yo dije, nada, hasta aquí llegué, porque para nadie es noticia que en los penales te acuchillan, te matan, hacen lo que les da la gana. Resulta que era distinta la realidad mía. Me estaban pidiendo todo el penal en todos los pisos, los líderes que me querían tener en sus pisos para protegerme. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me querían proteger todo? Porque sabían que toda esa información iba a salir. Sabían que los iba a ayudar, y así fue, ayudar muchísimos. Personas que estuvieron de custodio, después estaban presos ahí con nosotros. Ver cómo le pegan a una persona y escucha el tronar de cuando se fracturan las costillas. Cómo funcionarios te pegan con la culata del fusil de aquí para abajo para que no te queden marcas y hacen lo que te da la gana, te escupen la comida. El alimento es granos, no sé cómo le dirían aquí a las caraotas aquí en Colombia, pero son granos de los negros. Desayuno, almuerzo y cena. Yo estaba en estado de nutrición y era agua de caraota. Ojo, yo tengo un video de eso, porque yo pude pasar unas cámaras ocultas. Hay unos que dicen, ¿cómo pasaste unas cámaras ocultas? Hay cosas que no se dicen, pero lo logré. Logré registrar parte, porque son 2 anexos, que es el anexo donde habían 500 presos, entre ellos presos comunes, militares presos, y el anexo B, que era donde estaban los casos políticos, y en el piso 1 estaban las femeninas, ¿ok? Ahí, mientras que yo estuve en prisión, una de las mujeres salió embarazada. ¿Pero cómo salió embarazada? Cuando nos enteramos, porque ahí todo se sabe, se había tenido que acostar con el director de ese momento por algún tipo de beneficio. Yo he retado al régimen venezolano que me desmientan a mí. No van a poder desmentirme, porque muchísimas de las cosas que yo vi, incluso cuando fueron los funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, ellos intentaron limpiar el penal para que se viera bonito y encerraron a todos los pisos, llevaron a unas personas que eran de la Fuerza Armada a hacerlos pasar como si fuesen presos
cometieron un error. Nos dejaron la celda de nosotros abierta. Salí yo corriendo con una bandera donde le había dicho a todos los presos políticos del anexo donde yo estaba: firmen la bandera, pongan su nombre y su número de identificación. ¿Para qué? Me la metí en el miembro de la bandera y cuando salí corriendo brinqué la cerca y se la di. Mi nombre es Jesús Medina Zaina y me tienen secuestrado en la cárcel militar de Ramo Verde. Salió un vicealmirante y dijo: tú eres un terrorista. Yo: no, ustedes me tienen secuestrado aquí. Y así como yo, hay muchos de los que están aquí que están secuestrados. Nos han torturado, nos han hecho de todo. Me saqué la bandera y el funcionario de la ONU tenía un chaleco y se la metió aquí en el chaleco. Después de esa bandera la logró mostrar Michelle Bachelet, una declaración en la ONU, y dijo que le había llegado el mensaje a nosotros. Cuando yo estaba enfrentando a esos funcionarios, salieron los demás compañeros, Vasco da Costa, que lamentablemente ya falleció, y otros de los presos políticos. Yo creo que fue un aliento para nosotros, porque muchos no sabían que estaban ahí secuestrados. Muchos no sabían lo que estaba pasando allí. En Ramo Verde te dan el almuerzo, que es caraota también, o agua de caraota, o con una arepa fría, dura. Y en la noche igual, agua de caraota. A las 6 de la tarde te están encerrando otra vez en la celda. El espacio de nosotros era muy pequeño, un patio muy, muy pequeño donde estábamos nosotros. Que si yo te cuento algo no me lo vas a creer. Yo cuando salí en libertad o escarcelado, me caía en la calle. ¿Por qué me caía? Porque yo había perdido la manera de caminar. Ya yo no sabía ni caminar, porque el espacio donde yo estaba era muy pequeño. Claro, el anexo A era otra cosa, que a mí no me dejaban pasar para el anexo A, pero en el espacio donde yo estaba ya hasta eso se me había olvidado. El honor. Si no tienes honor, no eres nada. Si no tienes lealtad, no eres nada. Si no tienes resistencia, no eres nada. Vi muchas personas buenas. De una cárcel nunca sacas nada bueno, dicen. Pero yo sí saqué muchas amistades que hoy en día siguen hablando conmigo. Yo te lo digo, yo salí y yo me tatué aquí las palabras honor y lealtad, justamente por eso. Porque lo llevo en mis hombros. Si tú no tienes eso dentro de una prisión, estás liquidado. El miedo existe igual. Vemos igualito que sigue la persecución, siguen las amenazas. Salieron muchos periodistas, pero salieron escarcelados, no salieron en libertad plena. Yo salí escarcelado. Me enfrenté a un juicio 6 años y se lo gané. Y ordenaron que se me repitiera el juicio. Cuando llegó la fecha del juicio otra vez, cuando se tenía que repetir, antes de yo ir me dijeron: te van a agarrar preso otra vez. Me deben estar esperando porque estoy aquí en Colombia. Me les escapé. Todos los periodistas tienen miedo. En Venezuela. Todo. Es igual. Ahora lo piensan 2 veces para agredirte o meterte preso. Pero el miedo siempre va a existir. El que te diga que no tiene miedo te está mintiendo. La diferencia conmigo fue que yo aprendí a manejar y a controlar el miedo. Pero el miedo siempre va a estar. Para mí se tiene que desmantelar también de manera inmediata. Hemos luchado por el SEBIN. ¿Por qué el Helicoide, me lo preguntabas tú, es el más sonado? Porque está en el centro de la ciudad capital. Pero no es nada comparación de lo que han visto en Ramo Verde. Muchos de los que han estado presos en otros penales que llegaban allá decían: Ramo Verde es el peor. Hoy crearon otras cárceles fuera de Caracas justamente para eso. Para que no llegue la información, para que el pueblo no sepa realmente lo que está pasando allí. Tú no puedes ni siquiera tener intimidad con tu pareja. Tú no puedes hacer nada porque te estás monitoreando 24/7. 24/7. Creo que he visto muchas cosas. Lo bueno es que salvamos una vida dentro de la cárcel de un compañero que se intentó quitar la vida. Lo salvamos. Cuando tú me dices qué es lo bueno que uno saca de ahí, es la experiencia, la lealtad, el honor. Del resto, por mí que me demuelan esa cárcel. Cuando te dicen que la ¿memoria histórica de qué carajo? Algunos tontos dicen: no, que eso tiene que quedar para la memoria histórica. ¿Memoria histórica de qué? De los que no estuvieron presos. Pero los que hemos estado y que hemos sido torturados queremos que esa vaina se demuela. Entonces hay unos que yo los respeto, que por su literatura y todo, que ellos quieren ser literarios y eso tienen que demolerlo, hermano. A mí no me gustaría recordar y vivir ese recinto donde me hicieron de todo. Donde de los golpes, miren cómo estoy, de los golpes me quedaron secuelas, donde escuchaba gritos en la noche de personas que estaban siendo torturadas. Entonces, ¿memoria histórica de qué? El ciudadano y el venezolano tienen que entender algo. Por tonterías como esas, hemos pasado 27 años con estos dictadores. Lamentablemente uno a veces tiene que ser frontal, tiene que ser guerrero
y que se pierda lo que se tenga que perder. Pero no podemos seguir sometiendo a una nación por unos cuantos a toda esta destrucción que hemos pasado. Porque no es solo estar preso, ya yo he estado 11 veces preso. 2 veces torturado, 2 veces en el exilio, toda mi familia afuera, campañas de crédito en redes sociales. ¿Qué no me han hecho? Y pienso volver a mi nación para que me metan preso, lo dije en estos días. En la primera alcabala me van a volver a agarrar preso. No les conviene que yo entre a Venezuela. En la primera alcabala me van a detener. Me van a desaparecer. Lo estaba diciendo con la compañera con que estaba hablando antes de la entrevista. Yo estoy 100% seguro, y lo dije públicamente, que al momento de yo poner el primer pie de ingresar a mi nación, me van a desaparecer. No les conviene que yo entre otra vez. Las naciones, cuando enfrentan devastación, cuando enfrentan por años catástrofes, se levantan, y se levantan con fuerza. Miren a Japón, miren a otros países cómo se han levantado. Venezuela volverá a ser la mayor potencia de Latinoamérica. Así como cuando una persona va caminando y se cae en un hueco, se levanta. Así vamos a ser los venezolanos. Y a todas esas personas en todos esos países que nos han ayudado, le damos las gracias. Y a los que lamentablemente realizaron xenofobia contra muchos de nuestros compatriotas, también le decimos gracias. Nuestro país siempre, a muchísimas nacionalidades. Nunca tuvimos problema con las nacionalidades, las personas los ciudadanos de otras nacionalidades que iban al país. Nunca. Los recibíamos, los metíamos en nuestras casas. Hacíamos fiestas sin conocerlos. Y a nosotros, lamentablemente, por unos pocos, hemos pagado todos. El venezolano no es malo, el venezolano es bueno. Y los invito a ustedes, cuando este gobierno caiga, a que vayan a mi país. Yo mismo los voy a llevar a conocer la belleza que es Venezuela y la calidad humana y cómo son los venezolanos y toda esa gente, y a que prueben nuestra gastronomía, todo. Y se van a encantar. ¿Saben por qué? Porque Venezuela fue construida por la mano de obra colombiana. Los barrios, la mayoría de las obras fueron hechos por colombianos. Los colombianos se iban a vivir a Venezuela. Ahorita se revirtió. Los europeos se iban a vivir a Venezuela. Hoy lamentablemente caímos en desgracia. Y es como cuando una persona cae en desgracia, todo el mundo se le aleja. Pero cuando se levanta, todo el mundo se acerca. Va a pasar igual. Que viva Venezuela libre, señora.